El presidente Kuczynski anunció que hará cuestión de confianza si el Congreso pretende censurar al ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra. Una cosa es hacer preguntas sobre un proyecto en Chinchero y otra es hacer acusaciones absolutamente falsas, señaló. Por su parte, el congresista de Fuerza Popular, Héctor Becerril, afirmó que el jefe de Estado busca desestabilizarse a sí mismo. El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, confirmó que hubo una reunión entre fiscales de varios países y 2 funcionarios de Odebrecht en Brasil. En ella, según dijo, los representantes de la constructora no propusieron nada y solo informaron lo que la empresa hizo mal. Sánchez negó, además, que como resultado de esa reunión se haya producido algún compromiso. De otro lado, el programa A Bocajarro dio a conocer que Alan García y Jorge Barata habrían viajado en mayo del 2012 juntos a Brasil, según revelan sus reportes migratorios. El Departamento de Estado de los Estados Unidos incluyó al Perú y a varios otros países latinoamericanos en su lista de los principales lugares de blanqueo de dinero en el mundo. Según el informe adjunto, el Perú presenta diversas vulnerabilidades como la extracción ilegal de oro, la tala ilegal y el contrabando, estrechamente ligadas al narcotráfico. El profesor universitario Toniel Alvarado rechazó que César Acuña busque la prescripción del delito de plagio en el proceso que se le sigue por haberse adjudicado la autoría de su libro Políticas Educativas. La defensa de Acuña, por su parte, ha sostenido que la edición del libro en la que figura solo el nombre de Acuña data del 2002, por lo que el delito habría prescrito. Y si quiere estar informado las 24 horas del día, tiene que seguirnos, ya lo saben, en nuestra página web www.canaln.pe. ¿Cómo están, amigos? Buenas noches. Estamos en una nueva edición de Portada con Mario. ¿Cómo estás, Mario? Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Están también nuestros invitados listos para comentar estos temas. Está Juan de la Puente, analista político, Ditel Columbus, analista político también. ¿Cómo están? Buenas noches. Caballero, ¿cómo están? El presidente ha salido enérgico hoy, ha dicho que hará cuestión de confianza esta vez, que nadie toque a Vizcarra, y la verdad uno dice, era el mejor momento para que el presidente haga esta exhibición de firmeza. No sé lo que opinan nuestros invitados, Mario. Vamos a escuchar primero la forma en que el presidente pronunció esta oferta de hacer esta vez sí cuestión de confianza, y luego lo comentamos con los invitados. Yo haré cuestión de confianza. Eso sí, no lo dudo, ¿ya? Porque aquí una cosa es hacer preguntas sobre un proyecto Chinchero, que es un buen proyecto. Otra cosa es hacer acusaciones completamente falsas, ¿no? Ahora, pero usted también hizo una cuestión de confianza con el ministro Saavedra, con el ex ministro Saavedra. No hice cuestión de confianza. Bueno, anunció que, acá sí es definitivo, lo hará. Así es, sin duda. La cuestión de confianza, como ustedes saben, significa atar la suerte de todo el gabinete a la del ministro presumiblemente censurado, ¿no? Es decir, el Ejecutivo le plantea a la representación nacional una cuestión de confianza. Hago de la permanencia de este ministro un asunto de confianza en el gabinete y en el gobierno en su Claro, y en puede su tener conjunto. como consecuencia la caída de todo el gabinete. No, si hace cuestión de confianza y le dicen que no, se cae todo el gabinete. Claro, se cae todo el gabinete. Ahora, del otro lado, en Fuerza Popular han sido muy críticos con las palabras del presidente. Podemos escuchar lo que ha dicho el congresista Becerril sobre el autogol que, según él, se ha metido el presidente Kuczynski. Es increíble cómo el propio presidente Pedro Pablo Kuczynski busca desestabilizarse a sí mismo. Está hablando de un tema, de un supuesto que no existe. Nadie en la bancada de Fuerza Popular ha hablado respecto a una censura, y todavía amenazando al Congreso de hacer un voto de confianza. Eso nos lleva a la conclusión que el presidente no está enfocado ni siquiera en los temas políticos, menos en los grandes temas del Perú. Ahora, en la bancada... El mismo Gilles Violeta está deslizando la posibilidad de una censura. O sea, ellos
por resolver sus líos internos, sus luchas intestinas, están tratando de introducir una censura que nosotros no lo estamos pensando, por lo menos por el momento. Este martes seguramente estaremos definiendo si vamos por la interpelación, que es muy diferente de la censura. No podemos opinar de una censura si antes no hemos escuchado al señor Vizcarra. Pero ya... Muy bien, para tener la figura completa hay que decir que si esto, es decir, la presentación de cuestión de confianza, se produce en 2 oportunidades y en las 2 oportunidades el Congreso le niega la confianza al gobierno y se cae el gabinete, el presidente está en capacidad de disolver el Congreso para llamar inmediatamente a elecciones para restituirlo con una nueva conformación, y mientras tanto funciona la Comisión Permanente, es decir, que nunca deja de haber un poder legislativo. Pero eso, digamos, es el subtexto de esta amenaza. ¿Qué dice Juan de la Puente de esta nueva salida del presidente Kuczynski? Bueno, yo creo que el presidente está descubriendo muy rápidamente sus cartas frente a una tensión que recién está empezando. Habría que reconocer que, a diferencia de la censura a Saavedra, esa empezó como interpelación, que sí fue inicialmente acompañada por el fujimorismo, esta es una censura que está siendo impulsada por Acción Popular, y que el fujimorismo recién el día 7 decidirá si se pliega o no. Primera cuestión. A la interpelación. A la interpelación. Uh-huh. Y segundo, porque yo creo que este no es un momento de cuestión de confianza. Mi impresión es que habría que decidir si lo que está planteando el presidente es una cuestión de confianza del gabinete, o es que, si es que se produce la interpelación, el ministro Vizcarra solicitará una cuestión de confianza. En el modelo constitucional peruano, la cuestión de confianza o es del ministro o puede ser también del gabinete. Ahí hay varias discusiones alrededor. Tercero, yo creo que reitero, quizás es el momento más bien de buscar otro tipo de salidas, considerando la naturaleza compleja de la razón por la cual se pretende interpelar a Vizcarra. Porque en relación a Saavedra había mucha coincidencia en la defensa de una política de un ministro y de una reforma. En el caso de Vizcarra, lo que está en discusión es el proyecto de Chinchero, que tengo la sensación que es mucho más polémico que la gestión de Saavedra. La causa de Saavedra era más popular que la causa de Chinchero, era más fácil ganar en la calle el apoyo que no tenía en el Congreso. Y aún así, según una encuesta que salió días antes de la censura a Saavedra, el 52% de peruanos, recuerdo que fue la encuesta GFK, consideraban que Saavedra debería ser censurado. Entonces, en este juego, yo no exhibiría como primer atributo la confianza. Bueno, pero ese tren ya partió, digamos. Sí, pero yo creo que está a tiempo todavía. Y segundo, exhibiría como primer atributo la legitimidad. En un contexto de esta naturaleza entre legitimidad y confianza, yo preferiría la legitimidad. ¿Qué significa eso? Que primero hay que hablar con el Cusco, hay que hablar con los actores, hay que hablar con el Congreso, hay que persuadir. Y tengo la impresión que esa tarea específica todavía no ha sido cumplida por el gabinete, específicamente por el ministro Vizcarra. Ahora, sobre eso habría que acotar algo, pero queremos escuchar la opinión de Edith Colomos sobre el presidente. Yo creo que la reacción del presidente de la República en primera instancia es porque siente que le quieren ponchar una de sus pólizas de seguro, ¿no? Martincito y Mechita eran sus pólizas de seguro y parece pues de que le ha dolido de que se estén metiendo con una de sus pólizas, ¿no? Entonces yo creo, al igual que Juan, que el presidente no debe arriesgarse pues a hacer más que una cuestión de confianza. Pareciera pues que está haciendo una especie de catarsis o una reacción pues que no es propia para el presidente, más aún cuando las cuestiones de confianza son por políticas de Estado, desde mi perspectiva, ¿no? Uno no sale a defender al ministro mi amigo o al ministro que está llevando pues un contrato que a mí me parece, o una obra, me parece bacán, ¿no? Entonces, una adenda, para ser más específico. Una adenda. Bueno, la adenda que termina siendo pues el contrato y la obra en sí, ¿no? Finalmente, si es que en el caso de Chinchero llegan a haber irregularidades, se demuestran, ¿qué va a decir el presidente de la República? Que va a poner una cuestión de confianza sobre un tema que se llevó mal, más aún si es que el mismo ministro Vizcarra ha señalado abiertamente, y el gobierno también, que el contrato, que es la raíz de todo este tema, es lesivo para los intereses del país. Entonces, un contrato que es lesivo, que no es culpa de ellos, que viene el gobierno anterior
que lo han tratado de parchar de la mejor manera para, digamos así, dejarlo a flote, ¿no? Y que tiene ciertas aristas políticas que no han sabido manejar, como por ejemplo que le endilen el tema de la vinculación entre la hermana del premier con la empresa, la aparición de el representante Kuntur en el evento Pepe Causa y demás. Entonces enturbia un poco el tema, y finalmente que el presidente diga, no, yo voy a hacer cuestión de confianza por esto. A la gente no le queda claro si es cuestión de confianza por qué política de Estado, porque desde mi perspectiva política de Estado ninguna, sino simplemente defender el contrato. ¿Es una pataleta por Chinchero? Sí, pues, yo diría que es una pataleta. Pero además los intentos de Vizcarra por rebobinar son numerosos. O sea, no solamente se echó para atrás cuando la Comisión Lavajato le mandó una exhortación y después el presidente salió en pantalla a tirar todo hacia adelante de nuevo, sino que ahora, ante el comentario del Contralor de que podría ser ilegal la adenda, también ha suspendido la entrega de recursos. Ha dicho que podrían recortar en 10 años la concesión, y hoy en el Cusco tenía unas declaraciones. Sí, eso íbamos a comentarlo a propósito con lo de lo que dijo Juan. Si ustedes me dicen que lo anule, lo hacemos, ha dicho el ministro Vizcarra. Yo no tengo miedo de anularlo, pero nos demoraremos unos 3 o 4 años para empezar de nuevo. Vizcarra llegó al Cusco para explicar las razones que llevaron al gobierno a suspender el inicio de la fase de movimiento de tierras. Es decir, mientras el presidente por un lado dice se hace Chinchero y se hace, por otro, las ganas de echarse para atrás. Vizcarra dice, bueno, si no quieren no lo hacemos. Sí. Entonces, claro, la lectura o la pregunta que se hace uno desde el otro lado es cuál es la posición del Ejecutivo, de quién es la obra, de quién es la pataleta. Y yo creo que el gobierno ha transitado por 3 etapas en este asunto de Chinchero. Primero hubo una diferencia al interior del gobierno de cómo consensuar, primero cómo concebir y consensuar una adenda. Yo creo que ha habido un esfuerzo para tener una posición única, que finalmente es la que se impuso, no contra viento y marea, a pesar de la renuncia de la presidenta. Viento y marea son 2 ministros. Sí, a pesar de la renuncia de la presidenta Ocitrán. Y ese es el segundo momento. Y ese momento no fue suficiente, porque la cantidad de observaciones a la adenda son tales que el propio ministro creo que ha empezado a desandar él personalmente el consenso al interior del gobierno. Puedo advertir que en los últimos días, mi impresión es que Vizcarra ha empezado a operar solo esto, a desandar él, ¿no? Por eso es que en el grueso de miembros del gabinete no lo acompañaron en este retroceso como sí lo acompañaron en la adenda. Entonces, falta de consenso por la adenda y nuevamente falta de consenso, yo creo que grafica esta falta de unidad, ¿no?, y de coherencia del gobierno en este punto, a tal extremo que hoy el presidente de la República tiene una expresión y el propio ministro tiene otra. Pero es un poco absurdo, porque si el resto quiere sacar Chinchero de todas maneras, se han estado empujando el tema de la adenda, se han insistido tanto, ¿por qué no acompañar a Vizcarra en esta defensa? Es decir, ¿por qué dejarlo solo, tan vulnerable, tan frágil, diciendo lo que está diciendo? Bueno, pero Vizcarra está, me parece, retrocediendo, porque si ayer dice... ¿A título personal? Me parece que sí, para evitar la interpelación. Por esa razón creo que hay 2 temperamentos que no deberían considerarse definitivos. El temperamento del fujimorismo, que tiene 72 o 71 o 72 votos en el Congreso, ¿no?, que es por sí solo una fuerza que podría determinar una censura y que recién va a decidir esto el día 7, y el temperamento del Ejecutivo, que no debería apresurarse para plantear una medida de esta naturaleza. Insisto, entre confianza y legitimidad de un gobierno que no las tiene todas consigo y que tiene una bancada pequeña y que tiene a la fuerza que él venció como la fuerza mayoritaria en el Congreso, yo no apostaría tan abiertamente una confianza, sobre todo porque la cuestión de confianza es una medida constitucional límite en una situación política límite. Y yo creo que no estamos en una situación límite y tampoco estamos en una situación... O sea, no es una medida límite en este momento y tampoco estamos en una situación límite. De modo que yo creo que debería el presidente reflexionar sobre el momento, la naturaleza, el tono, porque creo que el asunto está yendo por otro lado. ¿Por qué lado? Por el retroceso del propio Ejecutivo de una adenda que ha sido cuestionada. Claro, uno tiene que pensar que si, digamos, de cara a la opinión pública,
expresan estos matices, por decirlo de una forma elegante, el presidente y el ministro de Transportes, dentro del Consejo de Ministros esa discusión debe ser un poco más áspera y ha de tener lugar de todas maneras, porque no es que, digamos, tienen dos personalidades y una vez que están juntos en el gabinete o en el Consejo de Ministros actúan como si estuvieran de acuerdo, digo yo. Bueno, yo creo de que esta situación de marchas y contramarchas no solamente tiene que ver con un tema político, sino que también creo que el gobierno, sus técnicos, no están tan seguros de lo que han hecho, ¿no? Porque si hubiera mayor seguridad de que lo que hicieron con Chinchero era lo correcto, lo legal y demás, para adelante, claro, irían para adelante. Es más, el tema de la Contraloría yo diría que es un tema anecdótico, porque la Contraloría en la fase de observación que ha hecho, vamos a llamarlo así, que es un tema preventivo, no implica que tengas que paralizar la obra ni la ejecución de la adenda. Mira, prueba de ello es el tema de la interoceánica, ¿no? Hubo la observación de la Contraloría también, contrataron a Monroy, no les importó lo que dijo la Contraloría y siguieron para adelante, ¿no? En este caso, que contraten a un Monroy o cualquier otro, pues que les sepa sustentar lo que ellos no pueden. No, porque después va a cambiar las fechas y va a haber todo un problema. Bueno, no, sí, teniendo en cuenta que hay coincidencia de actores en aquel entonces y ahora quizá, pero el tema es que esta situación de alguna manera le juega en contra al gobierno, porque es un tema delicado y que lo ha agravado el mismo gobierno. O sea, no es un tema que ahora van a decir, pues, por ejemplo, el Frente Amplio, los fujimoristas, ¿no? O sea, los fujimoristas y la izquierda no le han puesto pues un rifle en la nuca al ministro Vizcarra, le han dicho, di que no va porque se opuso claro, Lavajato. Después, no, sí va. Después, no sé, después firmo, después sale el Contralor y dice, no, mejor me abstengo y dejemos en el limbo las cosas, ¿no? Entonces, las cosas no pueden funcionar así. Y además, si el gobierno toma una decisión, se supone que ha merituado técnicamente, legalmente, porque se supone que tienen técnicos y abogados que los asesoran, para que le den la certeza de lo que han hecho es correcto, ¿no? El Contralor puede dar una opinión, que es una opinión nada más, porque la Contraloría expresa sus opiniones formalmente a través de informes de control, no en función al que el Contralor salga a decir que parecería ilegal o algo así. ¿Qué consecuencias puede tener esto en la presentación del ministro en el Parlamento? Es decir, Fuerza Popular no se había manifestado a favor de una censura, ciertamente, no había tocado el tema, hablaban siempre de una interpelación, pero esto es una provocación para que pueda cambiar la postura fujimorista. Bueno, ¿se han complicado las cosas? El ministro ha ido ya al Congreso y ha explicado este asunto, primero. Segundo, yo creo que el fujimorismo tiene dilemas, o por lo menos un dilema central, y es que cuánto debe de hacer ahora de oposición al gobierno y con qué intensidad, y cuánto se le vaya a pasar la mano, es el temor. Fortalecerlo, sí, o sostenerlo, o tolerarlo. Y entonces, en este juego de dilemas en que se ha movido básicamente el fujimorismo, también las otras bancadas, pero básicamente el fujimorismo, las declaraciones del presidente de la República podrían indicar a un sector levantisco de que este es el momento de ajustar cuentas con el gobierno. En la hipótesis de una censura del ministro Vizcarra, hay dos efectos que tendríamos que considerar. Primero es que se debilita el gabinete en su conjunto, si es que no hay voto de confianza, digamos, si es que solo va a censura. Y segundo, que estamos debilitando al primer vicepresidente de la República, que, como dice Dittel, ha recordado Dittel, es uno de los seguros del presidente de la República. Y a todo esto se podía haber evitado hará unos 25 días si es que se razonaba mejor el asunto de la confianza, el asunto de la adenda. Y una tercera cosa, esta batalla quizás no debería llevar a cabo el presidente de la República de manera directa. Para eso tiene ministros, tiene un Consejo de Ministros. Esta es una batalla con el Congreso que debería llevar otro cuerpo del gabinete, porque me parece que el presidente personalmente, como figura, como jefe de Estado, jefe de la Administración Pública, jefe de las Fuerzas Armadas, jefe del Ejecutivo en un país presidencialista, se desgasta en una relación con el otro poder. Juan, pero yo concuerdo con eso, pero el tema es de que, ahora vamos a llamarlo así, el caballero con la armadura reluciente que debería venir a defender al presidente, al ministro Vizcarra y demás, yo creo que el llamado debería ser el premier, ¿no? Pero lamentablemente pues el premier no puede hablar porque tiene un tema pues ético, ¿no? Un tema de conflicto. Que es el vínculo familiar para... Así es, que su hermana es parte de la empresa. ¿No? Claro, pues, pero el primero en defender al Consejo de Ministros, al que le tocaría, es el presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Perfecto, digamos la bancada.
y la bancada tiene pues dificultades, Claro. ¿no? Entonces, siendo esta El digamos, ministro de Defensa. este drama, Lo de defensa, claro, sigue siendo este drama con actores en una posición muy fragmentada. El gobierno no puede iniciar una batalla de esta naturaleza con el Congreso, ¿no? Ahora, ¿ustedes imaginan un escenario en el que había cuenta de esta diferencia entre Kuczynski y Vizcarra, la que estamos hablando? Vizcarra renuncie antes del voto de censura o lo que fuese y contra la voluntad de Kuczynski, como diciendo, bueno, a mí me están empujando a llevar adelante un proyecto en el que yo no creo. Renuncia a él y ahí sí que se produce un descalabro, que podría ser, y se va a su casa tranquilo. Yo quisiera ver primero la decisión del judicial. No, ya, pero se imaginan ese escenario como posible. Pero me imagino también el escenario de un Vizcarra o de un gabinete que fuerza la presencia, en la hipótesis de una censura, fuerza la presencia del primer vicepresidente como ministro, es censurado y se debilita notablemente. Claro. Pero yo puedo decir algo. La verdad es que esta discusión respecto a cómo el gobierno se defiende maniobrando la confianza para producir hipotéticamente una disolución del Congreso para convocar elecciones, que es lo que discutimos hace 4 meses o los últimos 4 meses. Claro, a propósito yo de diría que Saavedra. esto ha sido resuelto por algo y es más práctico. Mi impresión es que en el Congreso ya se produjo un pacto de todos. Quizás de ese pacto podría salir personajes como Víctor Andrés García Belaúnde u otros, pero yo creo que la mayoría de estos 130 parlamentarios a quienes les ha costado mucho llegar, ¿no?, ahí, creo que ya tácitamente, de repente no de manera expresa, han pactado quedarse los 5 años, ¿no? Y varios actos como la Comisión Lavajato, la sedición de ayer y otros más, me demuestran que nosotros andamos diciéndole, oye, PPK, ¿por qué no disuelves el Congreso? Cuando en realidad ya se ha producido ahí una alianza para el estabilidad del Parlamento los 5 años. Si es que eso es así, es mucho más complicado que el Ejecutivo ensaye una lógica de tensión con el Parlamento sobre un asunto sobre el cual la mayoría parlamentaria, que tiene 72 votos, no ha decidido todavía, ¿no? Y de pronto aparece Becerril nombrando la verdad. Dice, el presidente busca desestabilizarse a sí mismo, que es más o menos lo que estamos describiendo en esta conversación, ¿o no? Yo creo que en ya más de 7 meses de gobierno sigo yo sin entender cuál es la brújula del gobierno, ¿no? Los principales enemigos del gobierno han sido el gobierno. Todos los problemas en los que se ha metido el gobierno han sido por su mano. Moreno, su mano. Anticorrupción, contradicciones. O sea, quieren muerte civil y convocan a Jailili, un condenado por corrupción. Anuncian temas de... Lo de Saavedra no fue el gobierno, ¿no? No, bueno, ya, lo de Saavedra, pero... Era un ajuste de cuentas que venía Pero de la campaña, en el ¿no? tema de Saavedra yo creo que pudieron resolverlo mejor y no llegar a ese extremo. Sobre todo porque se terminaron debilitando políticamente porque salieron con la misma bravata. Vamos a hacer el tema de la cuestión de confianza. Y al final, en un mensaje en La Nación, Juan, que al menos yo pensé que el presidente iba a decir, pongo cuestión de confianza, como ya lo habían anunciado los congresistas, unos ministros, y dijo, no, bueno, censúrenlo. Además, ¿no? porque esta idea de la cuestión de confianza no estuvo en la libreta, para decir un término actual, en la agenda del Ni en la gobierno. adenda. Ni en la adenda. No, eso se lo pusieron desde Ya fuera. son 2 términos actuales. Y ya se lo pusieron al gobierno desde fuera, ¿no? Analistas, opinólogos, politólogos, voluntarios, espontáneos que se lanzan al ruedo. Claro. Pero eso le dijeron, se lo pusieron en las narices al gobierno. Y en algún momento PPK en Chile, recuerdo, picó el anzuelo y dijo, sí, estoy estudiando lo de la confianza. Claro, porque fue como luz para él, ¿no? En medio de esta situación de asumir la presidencia con un Congreso que tenía una oposición, Y en la perspectiva que no iba a constitucional, poder manejar. en la perspectiva constitucional, la confianza es una cosa muy delicada que se usa básicamente en un régimen parlamentario, que sirve más bien para fortalecer hacia adentro el gobierno y forzar una tensión para una solución rápida, ¿no? Aquí la idea de que sugerirle al presidente presenta un gabinete, que te censuren, presenta un gabinete instrumental de 10 días para que te vuelvan a censurar y después disuelves, es convertir un mecanismo constitucional democrático en una especie de triquiñuela. Cuando fue presentada esta propuesta en el mes de diciembre, yo me opuse y me opongo ahora porque yo creo que la Constitución permite una fluida relación y tensión entre poderes que no necesariamente pasa por este tipo de actitudes. Yo quiero resaltar algo que ha dicho Juan, ¿no? Sí, es cierto, ese tema de la cuestión de confianza no nace en el gobierno, nace fuera.
¿no? Lo cual a mí me genera cierta preocupación, porque finalmente las estrategias de defensa del gobierno no vienen del gobierno, es decir, su gabinete de ministros, sus asesores, no, ni por acá se les ocurre, tienen que ver, no sé, algún tuitero o el Facebook, o alguien que le suelte pues algún salvavidas para ver qué se les ocurra. No, no, sí, claro, porque el tema de la cuestión de confianza fue un tema que agresivo. No, nada que agresivo. Será por esa casaca reggaetonera que no, pero es el efecto contrario de Sansón, creo. Creo que es me siento un poco aligerado por la falta de barba, quizá. A lo mejor así ya no me reconocen. No, pero el tema es que ciertamente pues esa estrategia no nace con el gobierno, entonces, y que el gobierno pues esté tratando de buscar cómo podría un salvavidas pues que no se le ocurran a ellos, también te deja pues la señal de que lo que todos sospechamos, ¿no? Que no hay técnicos ni políticos que puedan respaldar cabalmente este gobierno, y eso preocupa, ¿no? Porque llega un momento donde el presidente se dispara con el voy a pedir cuestión de confianza. Mira, es como la de Pedro el Lobo, ¿no? El lobo. Claro, la tercera va a decir cuestión de confianza. Y más aún cuando el mayor capital de este gobierno se supone que era su equipo técnico, ¿no? Sí, pues. Pero además, digamos, la vez pasada dijo, estoy considerando. Ahora ha dicho, si me lo quieren censurar, sí, de todas maneras. Ahora sí. Esa es una diferencia. La otra es, la causa que se quiere defender en este caso es bastante menos popular que en aquella oportunidad, y por otro lado tiene como 20 puntos menos de aprobación. O sea, el contexto, si la vez pasada la idea era mala, esta vez es pésima, ¿no? Y ahí va, para adelante. Digamos, ese es el mapa del problema que están configurando. Bueno, por lo menos hay que aplaudir su consecuencia, pues, ¿no? Sí. No, por eso yo empezaba diciendo esto, ¿no? Finalmente la firmeza del presidente, ¿no? Ha salido y ha dicho, ahora sí. ¿Y será? Bueno, bien, vamos a una pausa. Yo decía, como el Chavo creo que decía eso. Y yo decía. Decía nomás. Y yo decía, sí. Bien, y regresamos con lo que ha declarado el fiscal de la Nación a propósito de la reunión entre funcionarios de Odebrecht y fiscales de varios países. Hay una primicia de A Bocajarro. Así es. Muy bien, y tenemos información ahora de otros temas que no habíamos mencionado en los titulares y que tiene que ver más bien con los desastres naturales y con esta posibilidad de que el río Guaycoloro pueda volver a desbordarse. Nos dicen que tenemos en la línea al comandante Casareto, que ya está con nosotros, para que nos dé información respecto a la situación. Sí, Magda, buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. No, Mario, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes. Cuéntenos, ¿qué es lo que está ocurriendo? Lamentablemente, nuevamente tenemos que estar viviendo esta situación con los desastres naturales. Hemos tenido aproximadamente 5 huaicos en las quebradas de Pedregal, California. También hemos tenido en los Cóndores y en los Laureles, con lodo y agua, que es lo que ha bajado en cantidad, lo cual pues carga el río Rímac de una manera estrepitosa y produce lo que estamos pudiendo apreciar en estos momentos, tanto en la muralla, por ejemplo, en el Parque de la Muralla prácticamente está superando las barreras que se tienen en el lugar. El puente Dueñas, se encuentra prácticamente colapsado en la parte inferior. Gracias a Dios hasta el momento no se afecta el puente, simplemente es la parte que prácticamente hemos visto durante estos días, pues que ha estado colapsando de manera periódica gran parte pues de las estructuras que ha tenido tanto en la pista como en la parte del polideportivo que tenía la Municipalidad de San Martín de Porres ahí. Nosotros ya, el alcalde de Lima, el doctor Castañeda, ya dispuso que todos los gerentes que tienen a su cargo todo el recorrido del cauce del río Rímac en los diferentes puentes que le he mencionado, estemos en el lugar. Guaycoloro es una de las amenazas que tenemos en este momento porque ya está golpeando la parte superior del puente. Creo que es una situación que simplemente a la naturaleza hay que esperar de qué manera viene y tomar las precauciones y sobre todo alertar a la población aledaña a los cauces del río Rímac a tomar sus precauciones y ponerse a buen recaudo.
Correcto, entonces esa es la recomendación más importante. Ya sabemos que la municipalidad está pendiente de lo que viene ocurriendo. Tenemos algunas imágenes que además constatan la situación, así que estaremos al pendiente y nos volveremos a comunicar en cualquier momento. Así es, Mávila, por favor, a través de su medio de comunicación tan importante para nosotros, transmitir pues a los pobladores que se pongan a buen recaudo, no estén a la espera de que pase el Huayco o que suba el río con la finalidad de estar tomando fotos y esas cosas. Es lo que más tratamos de evitar, sobre todo en la situación que tienen o atraviesan los menores y los adultos mayores que de alguna manera están a la ribera de los ríos, del pase del río Rímac. Muy bien, era Mario Casareto, subgerente de Defensa Civil. Esperamos que sus advertencias sean escuchadas y seguiremos en contacto para saber qué cosa ocurre con el río Huaycoloro. Volvemos entonces ahora sí al... Ahora sí volvemos y retomamos nuestra discusión sobre este tema que habíamos anunciado. El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, ha dicho que sí, hubo una reunión entre fiscales de varios países con 2 funcionarios de Odebrecht. Pero, dijo, los representantes de la constructora no hicieron ningún tipo de propuesta, solo informaron lo que la empresa hizo mal. Es más, dijo que se habían arrepentido, que habían hecho un mea culpa, que estaba muy mal, ¿no?, lo que ellos habían hecho, pero no habló de ningún acuerdo. Y negó que como resultado de esto justamente se haya llegado a algún tipo de compromiso que no se conoce entre la Fiscalía y Odebrecht. Eso es lo que ha dicho el fiscal. Ya luego comentamos el tema de Bocajarro. ¿Qué dicen ustedes? Este tema del secretismo entre el Ministerio Público y la famosa reunión o acuerdo con Odebrecht, ¿cómo se viene manejando? No es secretismo si es que este acuerdo, como el que se llevó a cabo en el mes de enero, forma parte de la etapa reservada de la investigación fiscal. Ahora, tendríamos que ser muy claros respecto al asunto de las relaciones entre la Fiscalía y una empresa investigada o cuyo funcionario está investigado. El grueso de la primera información que causa esta crisis del lavajato peruano tiene que ver con un acuerdo que toma Brasil, Estados Unidos, Odebrecht y Suiza, ¿no? Que eso me parece el 20, 22, 23 de diciembre. Y entonces, ¿qué? Ahí el acuerdo con Odebrecht es correcto o es incorrecto. Es correcto, ¿no? Luego, el acuerdo que toma Odebrecht, el Poder Judicial y Odebrecht y 77 funcionarios de esta empresa en Brasil, que da lugar a esta delación premiada, ¿es correcto? Es correcto. Entonces, no podemos establecer un doble estándar que cuando Estados Unidos, Suiza y Odebrecht acuerdan es bueno. Cuando la justicia brasileña acuerda con Odebrecht funcionarios es bueno, pero cuando la Fiscalía peruana acuerda con Odebrecht es malo. Entonces, a mí me parece que por principio procesal, ¿no?, sí, la Fiscalía peruana podría acordar cosas con Odebrecht como de hecho ha acordado. Y yo creo que habría que confiar en que la Fiscalía, al llevar a cabo estos acuerdos, no van a traicionar pues el interés público, sino procurar información. De hecho, toda la pesquisa en relación al señor Cuba, Luyo, tiene que ver con la ejecución del acuerdo con Odebrecht en el mes de enero. Entonces, desde ese punto de vista, yo diría que, creyendo lo que dice el fiscal de la Nación, tengo la impresión que habría que ser firmes en reconocer la validez en una etapa de investigación de un acuerdo que pueda tomar el Ministerio Público con una empresa investigada. Respetar sus estrategias. Mira, lo hemos discutido en la anterior oportunidad que coincido con Juan. Lo que pasa es de que la ciudadanía espera, creo, ver más gente presa, ¿no? Ver más detenidos, ¿no? No sé, se imaginan ya a Humal Heredia con previsión preventiva, una orden de arraigo, bueno, ya no arraigo porque ya está fuera, contra García y cosas así, pero tienen que entender pues de que los procedimientos y los procesos que está llevando la Fiscalía están llegando a buenos resultados, ¿no? Yo no creo que sea secretismo, lo que pasa es de que los mecanismos procesales son así, te obligan a guardar reservas sobre ciertas partes de la investigación, porque si se supieran o se divulgaran, no podrían entorpecer la investigación o favorecer pues la fuga o la desaparición de algunos futuros procesados o capturados, ¿no? Entonces yo no creo que sea secretismo, lo que pasa es que creo que la ciudadanía llega a una sensación de hastío total, que lo que quiere es ver lo más rápido posible la mayor cantidad de personas purgando condena, ¿no? Entonces, y eso hace pues de que ya pierdan un poco la calma y estén comenzando ya a desconfiar de las autoridades como el Ministerio Público. ¿No hay también una desconfianza general
Todos son sospechosos, todo está mal, es decir, todo. Todos somos Estamos corruptos hablando, hasta claro, que se demuestre lo todos son contrario, corruptos, ¿no? ¿y por qué no entonces incluir a la gente que está negociando directamente con Odebrecht, si la tentación está ahí? Muy interesante la encuesta del día domingo que publica la República, la encuesta de GFK, en dos temas. Primero, el 80 y tantos por ciento, 85%, creen que todos son corruptos, ¿no? Y por lo menos 2/3, y el 61%, casi 2/3, pide un gobierno de mano dura como alternativa a esta situación. Yo creo que esas dos respuestas configuran una especie de que se vayan todos, todavía embrionaria, todavía débil, sin representación política, pero creo que ese es un estado de ánimo de la opinión pública. Y yo creo que en ese contexto habría que mirar lo que, resumiendo lo que señala Dieter, una especie de populismo anticorrupción, es decir, que todo se caiga una vez. Me parece que el juicio ciudadano ya se ha independizado del juicio mediático, ¿no? Los medios llevan a cabo cobertura de las investigaciones separando unas de otras, pero creo que en la opinión pública lo que está sucediendo es que todo se está poniendo en un solo saco. Y me parece que este que se vayan todos todavía embrionario, mi impresión es que como que nos conduce a esta exigencia y a esta desconfianza. Aún así debo decir que en la encuesta anterior, en la encuesta de febrero de Ipsos, solo la prensa, con 60 y tantos % y con 51 o 52% de la Fiscalía, son las dos instituciones, digamos, aprobadas en relación a su desempeño frente a Lavajato. El resto aparece muy desaprobado. Agustín Figueroa decía ahora más temprano, hablando con Cristian Hudtwalcker, que esto es muy peligroso porque puede ser caldo de cultivo para los grupos más radicales, ¿no? Y es más, decía que no era gratuito que incluso ya haya estos pronunciamientos o quejas sobre el nuevo juicio, la continuación del juicio de Abimael Guzmán. O sea, ya se iba al extremo. Es decir, tenemos una carta de Antauro Humala, tenemos esto, ¿no? Exacto, la carta de Humala, que es una carta ya. Entonces, en este ánimo hay una responsabilidad que asumir, hay una responsabilidad de control de parte de la clase política, de parte del propio Muchos medios le han dado cabida al padre de Humala, más allá de la opinión, de la crítica, de lo que un padre puede decir de un hijo. En realidad, más que golpear al hijo, lo que está haciendo el padre Isaac Humala es abrir cancha al que se vayan todos. Promover al otro. Y de hecho promover a Antauro, ¿no? Y a veces cuando determinadas coberturas priorizan el golpe que debe recibir Humala por parte de su padre, no se dan cuenta que en realidad están abonando a que se vayan todos, ¿no? Es terrible que la ciudadanía tenga que presenciar esto, sí, pero yo creo de que Lavajato y toda esta situación ha llegado a un momento, digámoslo así, oportuno, que nos va a ayudar a purgar la clase política, ¿no? El problema va a ser si es que en el 2021 no tengamos cuadros políticos que no sean pues radicales extremos, a los cuales la ciudadanía pues harta de toda esta situación los vea con buenos ojos, ¿no? Un Antauro Humala, ¿no? O propuestas similares, ¿no? Que eso sí son antisistemas de verdad, ¿no? Entonces el riesgo que corremos con todo esto es de que la ciudadanía finalmente no vea ni a la izquierda ni a la derecha, menos al centro, sino que vea hacia atrás, y hacia atrás es ver pues modelos como los que representa Antauro, ¿no? Una especie de neovelasquismo, una cosa así media complicada que no queremos para nuestro país. Y esperemos pues de que salgamos más o menos bien parados de toda esta situación. Bien, habías mencionado tú también una primicia de Bocajarro. Cierto, se ha dicho mucho que a Alan García no se le encuentra nada, que él es el único que se salva, que es el profesor de la escuelita de la corrupción, ¿no? Y que todos los demás están jalados menos el profe, que es Alan García. Ayer a Bocajarro, dio a conocer un movimiento migratorio que coincide, el de Alan García y Jorge Barat, en un viaje de mayo del 2012 juntos a Brasil, ¿no? Cristian deja la pregunta abierta y dice, ¿habrán viajado juntos? ¿Habrán compartido
la línea, la misma hilera, el mismo pasillo en el avión, porque esto guarda relación con una conferencia por la que se le pagan $100.000, si no me equivoco, a Alan García, una conferencia que él dicta en Brasil, que es una suma ya, ahí justamente estamos viendo imágenes en empresas brasileñas, esto es un portal de investigación, pagaron fortuna a García por una sola conferencia. Entonces, primero es de verdad una cantidad, bueno, supongo que así puede cobrar el que puede, ¿no? No estamos haciendo ningún tipo de juicio de valor, pero él destaca el hecho de que ya habría una coincidencia y que esto contradice pues esto que García ha sostenido tanto, que él no conoce, que no lo mezclen con nada, porque sí hubo una presencia importante de Odebrecht durante su gobierno y de hecho esto definitivamente puede conducir a probar que sí conoce a Barata y demás, ¿no? Si se llega a comprobar pues de que realmente viajaron juntos y ha tenido pues digamos, si algún tipo de conexión, obviamente pues si tienen en consideración el reportaje de Cuarto Poder, donde prácticamente dijo mi memoria es frágil y no recuerdo si lo conozco, si no lo conozco. No dijo que no lo conocía, dijo que había ido a Palacio y todo, pero cuando le preguntaron si él había ido a la casa, a almorzar a casa, claro, ¿no?, de Barata, él dijo que yo recuerde, no. Entonces, pero eso es también un poco especulativo, pues, ¿no? O sea, lo que yo entiendo de lo que dijo Cristian anoche es, oiga, ¿la Fiscalía tiene conocimiento de esto? ¿Están investigando este tema? ¿Es la punta de la madeja de algo? ¿O es que nosotros nos hemos enterado y la Fiscalía se está enterando por nosotros, ¿no? Entonces, la posición de Cristian era un poco, creo yo, en el sentido de la alerta de que si la Fiscalía está realmente haciendo vamos a llamarlo una pesquisa de información, al igual con todos, ¿no? Como lo hizo con Toledo, con Usumala y ahora con Alan García, que en buena cuenta creo que de los 3 expresidentes de los últimos 15 años es el que mejor parado está, ¿no? Porque Humala Heredia ya se le soltó el tema de los 3 millones, Toledo está con la orden de captura, ¿no? Y bueno, García está en Europa, ¿no? Ahora, digamos, si yo junto o comparo este viaje con las 16 veces que se afirma el señor Barata a Palacio de Gobierno, mi impresión es que más explicación merecerían estas 16 veces que este viaje. Lo que pasa es que este es en el 2012, además, cuando ya García no era presidente. Claro. Ahora, de este asunto de la conferencia se ha dicho, ¿no? Se habló del precio de pagado, se abrió que quien organizó fue la Cámara de Comercio, me parece que de un estado. Es muy probable que es una cámara también que haya sido financiada con fondos de Odebrecht. Eso te iba a decir, porque la cámara, miembro de esa institución, ¿no? Odebrecht forma parte. Pero digamos, en mi percepción, si es que esto no lo tiene la Fiscalía, debería incorporarlo, pero en segundo lugar, insisto, digamos, en términos de investigación, hay más que hacer por esas 16 visitas que por esta... Por el viaje al Cusco en el avión presidencial, ¿no? Que además es objeto de una diferencia en el tratamiento que hace Enrique Cornejo, el propio Alan García. Bueno, pero esto es nuevo. Pero ¿es descartable? Yo creo que no es descartable. Yo pienso que caminamos hacia una investigación de las 3 gestiones presidenciales, ¿no? La de Toledo, la de García y la de Humala. Este es un proceso que recién está empezando. Mi tesis es que el abajato peruano nos va a acompañar hasta el bicentenario. Recuerdo que por el nuevo Código Procesal Civil, solo por razones de lavado de crimen organizado, se puede investigar por 36 meses, con la posibilidad de extender a 36 más. Es decir, 36 y 36 estaríamos frente a 5 años. Y es muy probable que la elección del 2021 sea una elección marcada por los efectos del abajato, que como proceso recién está empezando ahora, ¿no? Lo decía por las fechas también, porque un abogado me explicaba ayer que, claro, en el famoso tema de las coimas y los pagos, cuando se habla de los aportes de campaña, la defensa legal plantea que mientras no sea funcionario público es un aporte de campaña. Entonces, que eso se maneja legalmente de una forma completamente distinta a cuando la persona es funcionaria o cuando finalmente ya dejó de ser funcionaria y ha hecho lo que el corruptor le ha pedido que haga para luego ser premiado por eso que se puede demostrar. Entonces, les decía, si esto es descartable, en cualquier caso es información válida para que la Fiscalía simplemente la tenga ahí y encuentre... Pero además de lo
que yo he revisado o ahora, no encuentre he visto en redes lo que sociales, sea. supongo que esta relación tiene que ver con una rendición de cuentas que hizo en algún momento Alan García, porque ahí aparece en todas sus conferencias año por año y los montos además que han sido cobrados. Se supone entonces que es un ingreso que ha sido legal, que es legal, que ha pagado impuestos declarado, ¿no? y que ha sido declarado. Sí. De ese punto de vista, y además el año 2012 obviamente es distinto, pero si la pregunta es que es descartable, obviamente no es descartable, y además insisto en que las 3 gestiones son objeto de investigación y serán objeto de investigación. Todo este tipo de información, todo suma en que la Fiscalía sigue investigando, ¿no? Si bien es cierto, es un tema del año 2002 y no se está ejerciendo función pública porque el expresidente García ya no era presidente, nada quita que por ahí surja algún documento o algo adicional que te diga que, por ejemplo, como en el caso de Toledo, ¿no?, que el vehículo por el cual se materializó el acto de corrupción, ese tráfico de influencia, fue esta ley, el decreto supremo y demás, y que los pagos han venido después de que él dejó de ser presidente, pero el acto constitutivo del delito fue durante la función gubernamental, refería, claro, ¿no? Entonces, podría darse eso, sí, pero tendría que haber un factor de conexión entre algún ilícito durante la función del gobierno y que haya desencadenado en pagos sucesivos a través del tiempo, entre ellos los 100.000 o $100.000, creo que es lo que dicen que cobró el presidente García, pues, ¿no? Pero, digamos, un presidente por una conferencia cobra, no sé, Toledo cobraba 50.000, para que le pagasen una presunta no coima. vale el titular que dice una fortuna, no Claro, vale. tendría que vivir dando conferencias permanentes el personaje para que le cubran. Bueno, O sea, sí, pues, o sea, si por Toledo pagan $50.000, o sea, claro. sería entendible que por García pagan un poco más, pero sí, o sea, el tema es que al margen de la información que sean 100.000, porque García lo ha dicho en más de una oportunidad, que él dicta conferencias y les pagan pues 100.000 como $200.000, ¿no? Constantemente, ¿no? Entonces, como dice Juan, el tema sería de que, por ejemplo, si esta en particular no la declaró, ¿no? Y si no la declaró, habría que creo ver, yo, ¿no? la cantidad de plata que le han pagado, que a algunos les parecerá mucho, a otros poco, pero en fin, todo es legal, y la suspicacia que abre ese viaje y la línea de investigación. Sobre todo cuando él había deslindado tanto el tema de la relación con Marata, ¿no? Quizá Así por ahí. es. Sí, claro. Quizá por ahí. Ese es lo más llamativo, me parece a mí. En fin, íbamos a compartir con ustedes también algo que ha colocado en Facebook la señora Carp. Estoy escuchando mis guaynos, mi conexión profunda con el Perú, con minúscula, pensando que mientras exista esta mafia japonesa, nunca volveremos al Perú glorioso. Ellos han malogrado la esencia profunda del Perú, y lo más irónico del tema es que estos negociantes de cocaína están pagando para que un cholo campesino auténtico no pueda regresar a su tierra, a su Pachamama, estar cerca a su pueblo. Acumulación de mentiras y trafas mal amarradas con la completa colaboración de los medios de comunicación. Lloro por mi Perú profundo, cuando ya se levantan los pueblos para recuperar su honor, su poder, lo genial que han entregado. Cuando ya se levantan los pueblos para recuperar su honor, su poder, lo genial que han entregado al mundo. Cosco y Actayay, te extraño mucho, pero esta guerra con el poder criollo corrupto no ha terminado. Y bueno, Calpa Cacayay, Ñoca Campacani, Huinaypacha. Bueno, va a figurar en una antología junto con la Carta del Tauro. ¿No? Digo, tiene una retórica similar. Muy bien, vamos al siguiente tema. Por favor, Milo. El Departamento de Estado de los Estados Unidos ha incluido al Perú y a varios otros países de Latinoamérica en una lista de los principales lugares de blanqueo de dinero en el mundo. En el documento, el informe que acompaña esta lista, ha dicho que el Perú, lo que ocurre es que el Perú presenta diversas vulnerabilidades que están estrechamente vinculadas al narcotráfico, que tienen que ver con el blanqueo. Estas son la extracción ilegal de oro, la tala ilegal y el contrabando. El contrabando no sé si será tan importante como cualquiera de las otras cosas. Como dinero del contrabando que luego se lava. Sí. Ahora, no somos el único país, están otros 4 junto a nosotros, y hay otros países que en el pasado, como Argentina incluso, han sido incorporados en esta lista de países que son vulnerables al lavado de activos. Bueno, pero en nuestro caso, es para preocuparse, ¿no? Por supuesto, porque en nuestro caso, a pesar de los esfuerzos que se han hecho en la última etapa, mi impresión es que no se ha logrado reducir el monto de lo que se lava,
por narcotráfico, por minería ilegal, por tala, por lo que se dice. Hay un estudio del año 2009 que hizo Macrocónsul, que señalaba que el lavado de activos en el Perú se podía cuantificar entre 2.250 hasta casi 6.000 millones de dólares por año. Luego, el año 2015, me parece que hay un dato que suelta la Unidad de Inteligencia Financiera, que desde el 2007 hasta ese año, muy probablemente se hayan lavado 11.000 millones de dólares por distintas, ¿no? por distintos ingresos y delitos. Y por ahí leí en algún momento que habían hasta 24 modalidades detectadas de lavado de activos, incluyendo la más común, que era el entrega de dinero vía páginas web a los bancos, abrir restaurantes, juegos de azar, eso es lo que te iba a decir. Ahora, es decir, uno lo ve en la calle. Entonces, sí. Es una cosa que salta restaurantes, a la vista, ¿no? Restaurantes a los que no entra mucha gente. Están vacíos. ¿No? Y en general. Hoteles, claro. Y claro, en la última etapa, una de las normas muy debatidas, incluso antes de la elección de facultades, fue la potestad de la Unidad de Inteligencia Financiera para levantar secretos, precisamente para combatir el lavado. Claro. Digo esto porque en las últimas horas, después de esta información, he visto en Twitter, en Facebook, a gente alarmada por esto. Pero por lo menos en un par de casos he encontrado que los que se alarman por esto eran aquellos mismos que cuestionaban, ¿no?, la posibilidad de entregarle más facultades a la Unidad de Inteligencia Financiera. Finalmente, las facultades fueron entregadas, se emitió un decreto legislativo que modifica la ley de la UIF para darle mayores facultades a la UIF. Pero tengo la impresión que mientras se desborde el delito en el Perú, evidentemente el lavado crecerá, y tenemos un desborde en el narcotráfico, más crimen, más contrabando, más tala ilegal, más minería informal. Trata de personas. Entonces, aquí hay una relación directamente proporcional entre el volumen del delito y el volumen del lavado. De modo que uno es consecuencia del otro, ¿no? Y además, si revisamos la información, las actividades a través de las cuales se lava ese dinero sucio, por ejemplo, no incorpora el tema de la política, ¿no? Yo creo que justo este ranking al que hemos ingresado no incorpora el factor lavajato, por ejemplo, o no incorpora el tema del dinero que ha canalizado Odebrecht con partidos políticos, o que puede tener el narcotráfico, ¿no? Porque te dice, yo lo que leí fue minería ilegal, tala, contrabando. Claro, que son, ¿no?, problemas del propio país, del propio sistema, ¿no? A ver, claro, la informalidad, es decir, no fragilidades del país mismo. En el caso Odebrecht estamos hablando de una corrupción internacional, ¿no? De una caja 2 que estamos seguros ya a estas alturas de lo que se ha dicho y de lo que se ha conocido, ha invertido y ha promovido campañas. Y no solamente aquí, en todos lados, ¿no? En Colombia era al oficialismo y a la oposición, es decir, aseguraban con todos. Bueno, y acá no se sabe también. Acá no se sabe, pero si solamente ha sido a la señora Heredia, como dice Barata, o a otros más. No, hay un informe que en algún momento comentamos, donde se sabía que ya, por ejemplo, en la campaña de PPK se decía que había algún tipo de aporte también. Es la estrategia del granjero, ¿sabes? Claro, de repartir así. Que es darle maicito a todos los pollitos, ¿no? Y sabemos, porque lo hemos visto en incontables reportajes, que todos los partidos tienen también las cuentas medio raras a la hora de presentar. Por lo menos. Exacto, ¿no? Porque dicen ya, tengo tantos aportantes, y siempre es como un clásico, ¿no? Es como el primer día de clase, los colegios están en mal estado a un día del inicio de clases. Bueno, es lo mismo, ¿no? Hay problemas en el reporte de las finanzas de los partidos porque hay estos aportantes fantasmas, cifras que no cuadran, dineros que ingresan que no se sabe realmente de dónde provienen y que podrían venir de este tipo de actividades, pero también, y lo sabemos hoy, de empresas como Odebrecht, que no debe ser la única a la que se le ocurrió andar corrompiendo gobiernos. Lo que pasa es de que, por ejemplo, Juan mencionaba el tema de fortalecer la unidad de inteligencia financiera, claro, y debemos apuntar a ello, pero no es la única medida, pues, ¿no? Por ejemplo, si hablamos del tema de blanquear dinero por campañas, podríamos ver la necesidad
u obligación de que todos los aportes, sin importar el monto, tienen que ser bancarizados, por ejemplo, cosa que no ocurre ahora. Y en ese caso, el principal problema de este tipo de reformas siempre van a ser los reformadores, pues, porque quienes reforman esto es el Congreso, no te van a aprobar y eso. el Congreso no te va a aprobar ese tipo de medidas, ¿no? Por eso es que la sociedad civil tiene que tomar este tema en serio y empujar para que las reformas avancen. Si el Congreso no lo quiere hacer por un tema político, la sociedad civil desde la calle va a tener que impulsar este tipo de reformas. Si no, vamos a llegar al bicentenario igual de mal o peor de lo que ya hemos estado, o lo que estamos. Tenemos que ir a una pausa, caballeros, y regresamos en un momento. Muy bien, la defensa de César Acuña, ustedes recuerdan el candidato presidencial que no llegó hasta la línea de partida realmente, y que ha sido acusado de plagio a propósito del libro Políticas Educativas del profesor Otoniel Alvarado. Él publicó primero la obra con el nombre de los dos y luego la publicó solo con el suyo, sin haber escrito una línea, César Acuña. Pues la defensa de César Acuña ha pedido la prescripción del delito de plagio, aduciendo que esta edición del libro, en la que solamente aparecía su nombre y no el de Otoniel Alvarado, es del 2002, y que como la pena que merecería ese delito sería de entre 4 y 8 años, pues ya habría prescrito. Eso es lo que ha dicho él. El profesor universitario Otoniel Alvarado ha rechazado que eso sea de esa forma, y lo que le ha respondido también, la defensa del señor Alvarado es que en realidad él, al haber dicho que la obra era suya en el 2016, como todos recordamos, extendió, el delito. Bueno, tiene una buena defensa Otoniel. A mí me simpatiza el profesor Otoniel Alvarado, porque es el clásico. He leído su historia y a raíz de todo esto el año pasado leí bastante sobre él. Es el típico maestro, el típico profesor que en este caso es engañado, timado u objeto de abuso, ¿no? Y a mí me parece que en principio ningún político debería acogerse a ninguna prescripción en ninguna circunstancia, ¿no? Y debería dar la cara, porque no sé cómo estarán las otras investigaciones en relación al señor Acuña, porque hay una sobre lo de España, sobre lo de México y aquí, Colombia. sobre el norte, Colombia, perdón. Sí. Y yo creo que si Acuña quiere ser una figura política relevante en el país, debería encarar esto sin la prescripción. Si no, esa prescripción le va a perseguir, ¿no? Hoy día precisamente en una entrevista con César Villanueva, que pertenece a la bancada de Alianza por el Progreso, le pregunté si le parecía bien esto de que se acogiera la prescripción, y vamos a escuchar lo que respondió. A una bancada de una agrupación política cuyo líder está envuelto en este problema y parece que quisiera salir del mismo vía prescripción. Le digo, si eso lo satisface a usted como... A la luz de lo que hemos votado el día de ayer, por supuesto que no, porque nosotros, y además por bancada... Me ha leído usted la mente, porque esa era la siguiente, reflexión. Sí. No, sin duda, sin duda. No debería buscar la prescripción. No debería, ¿no? Entonces, pero son cosas donde yo no puedo meterme, pues son asuntos personales, cada uno tiene su manera de defender las cosas, pero en el tema de la prescripción es un tema que no soy el especialista en esos temas como para calificar el tema, pero éticamente sí. Little. Lo que pasa es que yo coincido con Juan y que un político no debería acogerse a la prescripción, ¿no? Que no es lo correcto, lo políticamente correcto, no es ético y demás. Pero eso estamos pensando pues en un ideal de político pues que ya no hay, ¿no? Estamos pensando pues que es un Luis Alberto Sánchez, ¿no? O algo así, ¿no? Y el señor Acuña pues dista mucho de ser el arquetipo de político que necesitamos, ¿no? Entonces yo creo que él va a acogerse a la prescripción. Creo que incluso va a proceder la prescripción y el tema va a quedar en el olvido, ¿no? El señor Alvarado ha sido pues de alguna manera mancillado durante todo este tema, durante todo este tiempo, donde se decía que no era el autor, que sí era, que era, creo que incluso en una parte, en un momento se dijo que había recibido pues alguna especie de beneficio para ser coautores, ¿no? El señor Acuña dijo que él era coautor porque financió, pero no escribió ni una línea. Entonces, cosa que es ya un poco te pinta de cuerpo entero las condiciones del caballero, ¿no? Y
no me sorprende que, a pesar de que uno de sus militantes o congresistas diga que no es lo correcto, igual lo va a hacer, ¿no? Y yo creo que finalmente el Poder Judicial va a terminar declarando prescrita la acción. A pesar de este argumento que mencionaba yo antes de que él Acuña reivindicó la obra como suya todavía en el 2016. Yo creo que no, igual, porque lo que va a argumentar Acuña, imagino yo, es que el acto constitutivo de delito fue cuando él editó el libro, ¿no? Editó el libro en el año 2001, 2002, ¿no? Y es ahí cuando se comete la infracción penal y de ahí debería correr el plazo, ¿no? Entonces, puede ser. Vamos a ver qué cosa es lo que ocurre con este caso del libro de Otoniel Alvarado. Muy bien, muchas gracias a nuestros invitados, gracias a Mávila también, que ya está en el otro estudio para conducir primero a las 8. Buenas noches, nos vemos mañana aquí en Portada.